Así que, sí, ahora ya está grabando. Y les voy a compartir pantalla porque me preparé aquí un poco para la clase con ustedes. Habíamos quedado aquí en hacer el ejercicio 37 Ahora, como breve repaso, entonces, tenemos que volver aquí arriba. Bueno, acá ocupemos esa parte. Entonces, aquí teníamos, sí, ya la definición de la derivada como la razón de cambio instantánea, ¿ya? En un punto dado. Y eso esencialmente lo podemos calcular con esto del delta X tiende a 0. Ahora, el delta X, por lo general, como los matemáticos son flojos para escribir, lo reemplazan solamente por una H, cuando H tiende a 0, ¿ya? Y aquí este límite, a ver si aquí más abajo había la otra definición. No, pero la vimos antes también en otra parte, con el f de x sub 0 más h menos f de x sub 0 dividido por h. ¿Ya? Pero siempre se refiere al concepto de razón de cambio. Entonces, donde habíamos quedado la última vez era aquí en que queríamos hacer el ejercicio 37 y yo ya, o sea, había preparado aquí un espacio para hacer el ejercicio, pero lo voy a hacer en otra hoja. Sí, tiro respondo. A ver, lo voy a hacer en otra hoja para tener más espacio. Ahora, la clase de la semana pasada se supone que yo la grabé y la subí, o sea, las dos clases, ¿ya? O sea, deberían tener acceso a esas clases. No sé si vieron la lista, ¿alcanzaron a ver eso? ¿O necesitan eso? En YouTube lo subí. O sea, está ahí, eso. Igual como lo voy a hacer hoy día durante la noche con esa clase de ahora, ¿ya? Bien, ahora lo que yo quería, bueno, el ejercicio 37 era este de acá. Entonces, nos piden que, o sea, nos dicen, cada uno de esos límites representa la derivada de cierta función en un número x igual a a. Y aquí, según el límite, hay que identificar la función y hay que identificar el punto donde estamos calculando esa derivada. Entonces, acá traspasé el límite y para que podamos identificar aquí qué cosa es qué cosa, por decirlo así, ¿ya? Entonces, bueno, aquí una cosa que es más o menos como natural de pensar es que aquí el coseno va a estar involucrado, ¿cierto? ¿Ya? Ahora, lo que nosotros queremos lograr es algo del estilo, o sea, f' en A, esto va a ser la f en A más h menos f de A dividido por h, eso. Entonces, si ustedes comparan ahora esos formatos acá,
aquí ustedes pueden ver de que el... Ups. A ver, espero que de esa manera me tienen que avisar por el tema de la transmisión, ¿ya? Si hay problemas con... si me escuchan muy interrumpido, Profe, ¿sí? ¿qué dice en el entre paréntesis, en el primer paréntesis? Pi más h. A ver. Ping. Ah, Ah, acá, esto aquí es una h. Ya. Bueno, eso. ¿Ahora se reconoce? eh, Ya. sí. Entonces, aquí, si hacemos la analogía entre el lado izquierdo aquí y del lado derecho, lo que puse en verde, entonces ya podemos sospechar de que aquí el coseno es como la función, ¿o no? Bueno, acá está, eso, la función. Entonces, aquí como tenemos pi más h, y esto sería entonces nuestro a más h, ¿sí? O sea, ¿no? ¿No? Eso. Entonces, tendríamos aquí como f de a más h. ¡Ay! ¿No? Ahí. A más h. Esto sería, entonces, correspondería al coseno de pi más h. ¿Ya? Y de esa manera, entonces, podríamos afirmar de que la f es el coseno de x, o sea, f de x es coseno de x, y que a, en este caso, es igual a pi, por analogía. Entonces, miremos acá. Ahora, esta última parte de acá. Aquí tenemos más 1. Ahora, ¿a qué correspondería? A menos f de a. A ver, ¿con qué color lo coloco? Ah, con el mismo azul. Ya. Entonces, el menos f de a correspondería a menos coseno de pi. Ya. ¿Cuánto es el coseno de pi? Cric, cric. No. ¿Otra oferta? Ya nos vamos acercando, ¿ya? El coseno de pi por sí solo es menos 1, ¿ya? Pero menos coseno de pi es, de hecho, más 1, ¿ya? Así que en ese sentido lo vamos a tomar como buena. Entonces aquí tenemos más 1. Y entonces esto de acá, este más 1, corresponde entonces aquí a esta parte, ¿ya? Ahora, eso. Entonces con eso ya estamos listos, en el sentido de que quiere decir de que el límite cuando h tiende a 0 del coseno de pi más h, ¿no? Más, o sea, menos, entonces, menos el coseno de pi dividido por h. Entonces, esa sería la interpretación del límite que tenemos ahí arriba. O sea, esto es, entonces,
No, así no me gusta mucho la anotación aquí. Esto sería entonces bueno, d a de x, esa es la anotación de Leibniz. A propósito, no, esa no la conocen todavía. Ya, bueno, entonces borrémosla. Ya. Eso sería entonces el coseno de, bueno, de x, la prima, ¿ya? Pero evaluado en x igual a, y en este caso a es igual a pi. Bueno, ya, algo así, esa notación. Esa notación no es una notación, digamos, perfecta, ¿ya? Después les voy a mostrar la notación de Leibniz, que tiene muchas ventajas a propósito. Bueno, pero en total, esencialmente, esto de aquí es la derivada del coseno, ¿ya? Evaluada en el punto x igual a pi. ¿Ok? Ahora, segundo paso, tenemos que calcular ese límite, ¿o no? Entonces, para hacer eso, bueno, voy a hacer una cosa aquí que también es muy usual. Colocamos el 1 partido por h adelante, ya, para no tener todo aquí en la raya tan larga. Entonces, ahora, el coseno de pi más h. Aquí utilizamos una identidad trigonométrica, que es que el coseno de la suma de ángulos es, entonces, el coseno de pi por el coseno de h menos el seno de pi por el seno de h. Eso. Perdón. Eso para la suma aquí, este paréntesis aquí no va todavía. Y ya dijimos, el coseno de pi es menos 1, así que como tenemos aquí un menos 1, así que vamos a tener aquí más 1. Más 1. Ahí. Ya, ahora solamente déjeme chequear cortito, si no me equivoco en la identidad trigonométrica. A ver, coseno de la suma, coseno, menos seno. Ya. Sí, está bien. Está correcta. Me acordé bien. Entonces, miremos ahora aquí este asunto. Perdón. Esto es el límite cuando h tiende a 0, 1 partido por h, por el coseno de pi, dijimos que es menos 1, entonces nos queda menos coseno de h, y aquí el seno de pi, ¿cuánto vale? ¿Qué me dicen? ¿Cuánto vale el seno de pi? ¡Ay! ¡Cric, cric, cric, cric! Por favor, eso lo tienen que saber, pero dormidos. No me pueden dejar tan sola acá. ¿Cuánto vale el seno de pi? Bueno, aquí por lo menos recibí un intento, ¿ya?
pero por favor, tienen que revisar aquí entonces los valores de las funciones seno y coseno, los valores como estándar, ¿ya? Porque el seno de pi es 0, ¿ya? Así que aquí me queda menos 0 y aquí más 1. El seno tiene sus valores entre menos 1 y más 1, sí es cierto, pero en pi, en todos los múltiplos de pi, el seno se anula, porque justo ahí, en esas partes, es donde, por decirlo así, cruza de nuevo el eje X. Ustedes saben, son funciones que oscilan. Y el seno se anula para todos los múltiplos enteros de pi, y el coseno se anula en todos los múltiplos impares de pi medio. Eso. Ya, entonces, quiere decir que aquí en total lo que tenemos es el límite cuando h tiende a 0. Entonces de 1 menos coseno de h. Ay, ¡ah! Perdón, tengo que correr aquí un poco el chat para el lado. Ahí. Para poder escribir aquí en la esquinita. Dividido por h. Ya, ahora, el tema es que aquí estamos evaluando la derivada en un punto. O sea, teniendo la curva esta, de esta función acá, entonces, para el punto en pi, ¿ya? Queremos saber cuál es la pendiente de la tangente aquí en este punto, ¿ya? Eso es la derivada. O dicho de otra manera, también lo podríamos interpretar como razón de cambio en el punto localmente, ¿ya? Ahora, este límite aquí del 1 menos coseno de h partido por h, cuando h tiende a 0, ¿se acuerdan cuando ustedes vieron límites? No, sí, vieron límites antes. No, vimos límites nosotros, po. ¿Se acuerdan? Porque creo que ese límite también lo vimos. Bueno, ya, yo creo que aquí no se van a recordar mucho. A ver, chon, chon. A ver, aquí el límite que deberíamos haber visto era entonces el menos, saco el menos, o sea, el signo menos para afuera, h tiende a infinito, o sea, a 0, perdón, del, sí, del coseno de h menos 1. Ya, por lo general en los textos ese límite aparece de esta forma. Y este límite aquí, a ver, si no me equivoco, era 1. Déjeme chequearlo. No, no, a ver, ya, perdón.
Ah, no, perdón, aquí este es 0. O sea, perdón, este de aquí es 0. Así como yo lo escribí ahora, aparece normalmente en los textos y en las colecciones de fórmulas. O sea, cuando ustedes tienen como un resumen de límites básicos, ¿ya? Aparece en este formato de acá, como está escrito acá, y ese límite es 0, y entonces menos 0 igual sigue siendo 0. Así que esto de aquí es 0. Y ahora, esto quiere decir de que esto es el f' en pi, aquí con f de x igual a coseno de x. ¿Ya? O sea, con el límite podemos calcular la derivada. Ahora, lo que sí, no se preocupen, no vamos a seguir calculando ahí puros límites para calcular derivadas. Después utilizamos ciertas propiedades. Ay, por acá. Ya, para eso, a ver, lo único es que yo bajé esto aquí. ¿Por qué se bajó? Ya, nos queda un poco de tiempo, así que voy a hacer otra hoja acá. Nope. Lo agrandamos un poco. Ahí. Entonces, por ejemplo, si tomamos la función, aquí, otro ejemplo. Ya, con la función f de x igual a x al cuadrado. ¿Ya? Y queremos calcular. Ay, mensch. Ay, ya, perdón, estoy peleando aquí con el mouse y con esa Wacom entre medio que. Ya. Si queremos calcular aquí la derivada para un. Ya, a ver, aquí calcule. Aquí. Bueno, derivada. Aquí en x igual a. Entonces, si planteamos eso según la definición, la derivada f' evaluada en a, entonces sería, definición, el límite cuando h tiende a 0 de 1 partido por h por f en a más h menos f de a. Eso. ¿Ya? Por definición. Sí puedo mostrar el ejercicio anterior un poco más. Y aquí está. Eso. Me avisa, pero por favor, ¿me pueden hablar también, ya? ¿Profe? ¿Sí? Profe, no lo cambié. Quiero preguntarle algo. ¿Por qué eso por qué queda 0? Es que ese es uno de los límites trigonométricos que se estudian, igual como, por ejemplo, a ver, lo voy a escribir en otro color. ¿En qué color? Ya pongamos en rojo. Aquí, solamente como comentario, ¿ya? El límite cuando x tiende a 0 del seno de x partido por x, este límite es 1. Y estos son límites, bueno, que se pueden demostrar de manera con los triángulos y esas partes.
o sea, con la trigonometría básica, ¿ya? Pero después se dan como conocidos y, o sea, esos valores, esos límites ustedes los tienen que reconocer. Ya. Eso. Ahora, ya, entonces podemos volver a, esto de aquí, de la derivada. Eso. Entonces ahora queremos calcular la derivada aquí para esta función que pusimos acá, el x cuadrado. Y eso, aquí pusimos solamente la definición, ¿ya? Entonces, hagamos el cálculo. Esto va a ser, entonces, el límite cuando h tiende a 0, 1 partido por h de. Ahora, a más h, o sea, la f en a más h, esto quiere decir a más h al cuadrado, ¿ya? Menos la función en a, o sea, a al cuadrado. Entonces, aquí ahora, como tenemos aquí un binomio, entonces lo desarrollamos para ver si podemos simplificar algo. 1 partido por h por, entonces aquí tenemos a cuadrado más 2a por h y más h al cuadrado menos el a al cuadrado, ¿ya? Solamente desarrollé el cuadrado acá que teníamos. Entonces, en primer lugar, aquí ya podemos ver de que este a cuadrado se me cancela ahora con este a cuadrado, ¿ya? O sea, bueno, ya me queda más corto el asunto acá, pero la otra cosa es que ahora utilizo este 1 partido por h y lo paso aquí, o sea, voy a multiplicar lo que tengo dentro del paréntesis, lo que me queda, por el 1 partido por h. Entonces, me queda el límite cuando h tiende a 0 de, aquí tengo 2a por h dividido por h, más h cuadrado dividido por h, me queda un h. Eso, ¿ya? Y ahora, este límite, cuando h tiende a 0, en particular aquí, bueno, puedo decir de que como el primer término de la suma no depende de h, o sea, bueno, en general aquí tengo una suma de funciones, ya puedo separarlo. Si quieren lo escribo aquí una vez así, más el límite cuando h tiende a 0 de h, ¿ya? Esto de aquí no depende de h, así que tiende a, o sea, es siempre igual a 2a. Y este segundo límite aquí, el límite del respecto al h acá, cuando h tiende a 0, obviamente tiende a 0. O sea, tengo aquí 2a más 0. O sea, aquí, entonces, acá, la derivada de la función f que está dada de esta manera, el x al cuadrado, es, en el punto A, es igual a 2a. ¿Ya? Ahora, y aquí creo que me estoy saltando un poco una parte del libro, pero bueno, después retomamos el texto más de manera más ordenada. Lo que pasa es que lo bueno de las potencias de x es que las derivadas son súper fáciles de calcular. Aquí, en general, si f de x es una función del estilo x elevado a n,
aquí, pongámosle, o sea, no, de hecho, n puede ser racional, puede ser un número real incluso. Ya, aquí, esa regla aquí es en general con n un número real, ¿ya? Aquí, si hacemos estos cálculos, podríamos sacar o sea, de manera más o menos fácil todavía, ¿ya? Para los números enteros, ¿ya? Pero después el argumento, ustedes no se tienen que preocupar tanto de los detalles matemáticos en las demostraciones y eso. Lo importante para ustedes serían las reglas que les sirven. Entonces, aquí, bueno, en general podemos decir de que f' en A, entonces va a ser del estilo n por A elevado a n menos 1. Aquí, ojo, esto aquí no importa si n es un número entero. Claro que para los enteros es como más natural. O sea, si yo quiero calcular la derivada del x al cubo, entonces va a ser simplemente 3x al cuadrado. ¿Ya? A propósito, acá yo puse la a de nuevo, pero después para la derivada se utiliza por lo general, aquí se coloca también la x solamente. Entonces iría acá y acá la x. ¿Ya? Ahora, lo bonito es que esta formulita de acá es válida también si, por ejemplo, el exponente acá es un número racional. Ahora, ¿a qué me refiero con eso? Si yo tengo, por ejemplo, una, no sé, raíz cúbica o una raíz quinta al cuadrado, no sé, cualquier cosa de este estilo, pero la fórmula es la misma para cualquier potencia, ¿ya? Las demostraciones son todas utilizando aquí los límites, pero el tema es que, digamos, no tienen que hacer todas las demostraciones aquí, ¿ya? Aquí la idea principal es esta, la que, ups, perdón, sube, ahí, eso, ya. La que esa es la idea aquí en general para las potencias, ¿ya? Lo práctico es que aquí con eso ustedes ven, tengo x elevado a algo, entonces con esa formulita, la que remarqué aquí en rojo, con eso ustedes calculan la derivada directamente y eso es válido para cualquier n, un número real de hecho. ¿Ya? Súper práctico eso, ¿no? ¿Qué me dicen? Sí, Con profe. eso, con eso ya tenemos una regla con la que podemos calcular las derivadas de un montón de funciones. Está re bueno. ¿Sí? Profe, si Sí. uno lo hace si está elevado a una raíz, el n que estaría delante de la x sería como la versión de división, ¿o no? Cuando, por ejemplo, Hagamos hacemos el una raíz ejemplo cuadrada. acá. Entonces, pongamos si f de x igual a la raíz cúbica de x, ¿ya? Entonces, o sea, esto de aquí sería el x elevado a un tercio. Entonces, f' de x es un tercio x elevado a un tercio menos 1, ¿ya? Y esto entonces sería un tercio por x elevado a menos 2 tercios,
¿Cómo escribo eso? 1 partido por, bueno, ya, partido por 3, bueno, aquí voy a colocar un paréntesis, raíz cúbica de x al cuadrado, porque tengo aquí el menos. Entonces, me quedaría escrito de esa forma, claro. ¿ya? Pero se aplica igual para números racionales, para números enteros, positivos enteros, negativos enteros, ¿ya? En ese sentido es súper útil eso. Ya, ahora, lo que sí se supone que las clases no deben durar más que 1 hora. Ya son las 21:10 y a nosotros nos toca el siguiente bloque a las 21:35. Y hasta ahora ustedes siempre me habían dicho de que preferían tener el recreo entre medio. ¿Les parece que hagamos ahora el recreo? ¿Ya? Bien, entonces voy a dejar de grabar.